que se me olvide con mi cabeza de pollito, ya. Entonces, les decía, ya Profe, está, incluido el cuadrito que llevábamos. Ay, esa es la Dios mala mío. noticia, se perdió el cuadrito. Se perdió el cuadrito por la reiniciada, pero se salvó la grabación. Pero el cuadro lo podemos hacer en un segundo, eso no nos demoramos nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a volver a escribir, esperemos que no. Y como ya sé lo que me está haciendo mi computadorcito bonito, les ruego por favor que vayan tomando foto de lo que va pasando para que no pierdan el, de pronto la conexión total cuando vayamos muy avanzados. ¿Listo? Entonces, por el momento no les voy a hablar, sino voy a adelantar hasta donde estábamos, la pizarra, y cuando ya vaya adelantadita, vuelvo y les hablo, ¿les parece? Para no generar entonces problema de pronto de incompatibilidad. Ok, profe. Vale, Señora. Creo que íbamos acá, ¿no es cierto? Así íbamos. Doctores. Sí, señora, yo bien. Señora. Ahí estamos, doctora. Bueno, confiemos en Dios en que no se vuelva a borrar porque si no, mejor dicho. Bueno, listo. Entonces, les estaba explicando los allanamientos, que son aceptaciones de cargos como la fiscalía imputa o acusa. Los delitos tal cual como la persona le fueron formulados, ya sea en imputación o en acusación, son los que va a aceptar. No van a tener eliminación de delitos. No van a tener nada a favor diferente a la rebaja de pena, si es que tienen rebaja de pena. Eso sí me hace falta acá. Con miras a obtener rebaja de pena, siempre y cuando no estén prohibidas. ¿Listo? Entonces, en el caso de, que creo que les mandé la semana pasada, la sentencia de Rafael Uribe Noguera, en ese caso la Fiscalía
General de la Nación imputó varios delitos. En la imputación, imputó tortura, imputó secuestro simple agravado, imputó feminicidio agravado, imputó acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, o acceso carnal violento agravado, tal vez fue. Esos 4 delitos aceptó, imputó. Y le preguntaron a Rafael Uribe Noguera, en esa audiencia de imputación, de formulación de imputación, en la primera audiencia del sistema, le preguntaron, ¿usted quiere aceptar los cargos? Si los quiere aceptar, los puede aceptar, pero la diferencia es que aquí no le vamos a dar ni siquiera la rebaja de pena porque estos delitos tienen prohibición para obtener rebaja. Y el señor que contestó, ¿que aceptaba o que no aceptaba? Aceptó parcialmente cargos. No, de hecho no los aceptó. No acepta. No los aceptó. Él los acepta posteriormente, en una fase intermedia, por decirlo así, antes de presentar el escrito de acusación, porque la fiscalía había inflado los cargos. Y entonces la fiscalía elimina la tortura y el señor acepta los cargos, los otros delitos. Y no obtuvo ninguna rebaja. Ahora, en esos concursos de delitos que imputa la fiscalía, eventualmente, el procesado tiene la oportunidad de aceptar uno o aceptar varios de los cargos o aceptarlos todos o no aceptar ninguno. Pero si le imputa un solo cargo, no tiene más opciones que o lo acepta o no lo acepta. Alguna vez en un caso me pasó que le imputaron a un señor homicidio agravado y él dijo, yo acepto el homicidio pero no el agravado. No, su merced. El tipo penal es una sola cosa, se llama homicidio agravado y ya. Usted no puede aceptar el homicidio pero no el agravante o el agravante pero no el homicidio, eso no se puede, porque no son tipos penales independientes, ¿de acuerdo? Entonces es importante que el procesado, al momento de aceptar los cargos o realizar un allanamiento, que aquí tiene doble connotación, ustedes van a escuchar esa palabra tanto en procesal, para definir la aceptación de cargos, como para los procedimientos que hace Policía Judicial al ingresar a bienes inmuebles o bienes muebles en donde realizan allanamientos, que son completamente diferentes, ¿no? Una cosa es entrar a buscar unos elementos materiales probatorios a una persona que vamos a capturar o lo que sea, y otra cosa es aceptar los cargos. Los dos se llaman allanamientos, pero son figuras diferentísimas. Entonces, si el procesado decide allanarse a los cargos, tiene que ser una decisión libre, consciente, voluntaria, debidamente informada por su defensa, con todo el conocimiento del caso. No puede estar trabado, no puede estar hincho, no puede estar loco, nada de esas cosas. Porque es una decisión en donde yo tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo, porque es que me van a condenar. Y ya no va a haber debate en juicio. No es que yo solito acepté los cargos. Entonces, pasa mucho, y eso lo ve uno muchísimo en Defensoría del Pueblo, que el procesado acepta los cargos, contesta todas las preguntas del juez cuando le dice, ¿está seguro? ¿Usted está seguro de lo que está haciendo? ¿Usted sí fue informado? ¿Usted sí entiende? Sí, sí, sí. Y después dice, ay, no, es que fue que a mí el abogado me convenció, es que a mí me avisaron, a mí me prometieron, a mí me dijeron. Ustedes saben que eso es casi imposible después echar atrás ese allanamiento. Casi imposible. ¿Por qué? Porque el juez hizo la verificación y el señor respondió a todo que sí, que estaba bien, que estaba en sus cabales, que entendía todo, que sí, que aceptaba y que aceptaba y que aceptaba. Y entonces ustedes saben que en el momento en que acepte, ya sea en la formulación de imputación, en la preparatoria o al inicio de la audiencia de juicio, va a tener una rebaja de pena, que ustedes la conocen perfectamente porque la semana pasada las aplicaron, que depende de si fue en situación de flagrancia y en cuál de las 3 audiencias hizo la aceptación de cargos o allanamiento. Doctor Salgado, sí, señor. Doctora, una pregunta. Su merced decía que era casi imposible echar para atrás este allanamiento. Es decir, que sí existe una posibilidad de echarlo para atrás. Sí, hay una pequeñísima posibilidad, y es que se logre establecer y probar que realmente hubo vulneración al derecho de defensa y que el procesado estaba coaccionado de alguna manera para allanarse a los cargos.
Es decir, que no fue una manifestación libre, ni consciente, ni voluntaria. Es la única manera en donde decretan nulidad de la aceptación de los cargos, o sea, nulidad del allanamiento, y el proceso continúa normal como si la persona jamás hubiera aceptado los cargos. ¿Qué pasa si la persona acepta los cargos en la audiencia de imputación? Pues que ya no va a haber la presentación del escrito de acusación que vimos ayer, sino que va a haber una presentación que se denomina así, que es la presentación del escrito de acusación con aceptación de cargos, que es un escrito bobo que se inventó la fiscalía porque realmente eso no existe dentro del procedimiento. Pero es para avisarle al juez que una persona aceptó los cargos, que lo sometan a reparto, y le toca al juez de conocimiento, quien lo que va a hacer es dictar sentencia. Es una única audiencia que va a hacer el juez de conocimiento, no va a ser audiencia de acusación, no va a ser audiencia preparatoria, no va a ser audiencia de juicio, sino que lo que va a hacer es una audiencia que se llama audiencia de individualización de pena y sentencia, que se da en cualquier momento en donde el procesado acepte los cargos, ya sea por allanamiento o ya sea por preacuerdo. En ese momento que el procesado acepta los cargos, ya sea en audiencia de imputación, en audiencia preparatoria o al inicio del juicio, automáticamente el proceso se detiene, por eso se llama terminación anticipada, y lo que hace el juez es proceder a emitir sentencia de carácter condenatorio de inmediato. Y cambia el sentido de la audiencia por una que se llama audiencia de individualización de pena y sentencia. Y ya, se acaba el proceso. ¿Quedó claro, doctores, lo que pasa donde uno se allane a los cargos? Ok. Ahora, esos son los allanamientos puros y simples. Es decir, yo procesado con el juez en una audiencia formal diciéndole, sí señor, me declaro vencido y derrotado antes de tiempo y decido aceptar los cargos porque yo no quiero seguir con esto, yo quiero una rebaja de pena. Porque si yo me voy hasta juicio me van a poner una pena completa y no voy a tener ninguna rebaja. Y yo sí lo hice, entonces voy a aceptar. Listo. Eso es un allanamiento. Pero existen otras figuras, que son los preacuerdos, las negociaciones y el principio de oportunidad. Entonces, los preacuerdos, las negociaciones y el principio de oportunidad se pueden dar incluso desde antes de iniciar el proceso penal. Es decir, desde antes de la audiencia de imputación. Pero, por lo general se dan después. O sea, la fiscalía tiene esa regla. Dice, esperemos a formular imputación y ahí sí miramos qué hacemos. Estos de acá, preacuerdos, negociaciones y principios de oportunidad, son facultativos de la fiscalía. Es decir, uno como defensor va y le dice, y le pasa a muchos defensores y nos pasa a muchos defensores, que uno va y habla con el fiscal del caso y le dice, doctor, mire, vengo a proponerle un preacuerdo, o una negociación, o un principio de oportunidad, doctor. Y el fiscal dice, no. Hay fiscales que tienen esa regla y dicen, en esta fiscalía no hacemos preacuerdos, ni negociaciones, ni principios de oportunidad, que se vayan a juicio y de malas. Le contestan a uno así. Y uno, oiga, pero ¿cómo es de hijo de madre? Dice, no, pues si quiere acepte los cargos usted. Acéptelos allá que su procesado acepte allanándose en la audiencia, pero yo no voy a hacer ningún preacuerdo, ni negociaciones, ni principios de oportunidad. Entonces, ahí es la primera diferencia. Los preacuerdos, negociaciones y principios de oportunidad están en cabeza de la fiscalía. Perdón, doctora, buenas noches. Buenas noches. Mi doctora, teniendo en cuenta que es obviamente una relación unilateral por parte de la Fiscalía para esos preacuerdos, es bien sabido que si si el imputado acepta en el momento de la imputación, valga la redundancia, pues tendría la rebaja hasta de la mitad de acuerdo al 351. Pero muchas veces sí, exactamente. Pero en este caso de preacuerdos, como bien lo dice la doctora, ya nos ocurrió un asunto así, de que no se ha presentado la acusación. Entonces se habló con la fiscalía, pues para llegar a un preacuerdo, porque si se presenta posterior a la presentación de la acusación, pues la misma norma del 352 habla de una tercera parte. Pero en ese caso, no hay una forma, como le dijera, no hay una norma, hay una forma antes de que presente la acusación, pues obviamente que es más beneficioso para el imputado. Pero en este caso, cuando la fiscalía dice, no, espérese al fiscal de juicio,
Entonces, obviamente, que si uno después va al fiscal de juicio, pues ya estaría reducida hasta una tercera parte. ¿Ahí cómo serían esas situaciones, pues para no sesgarle ese derecho al imputado en este caso, doctora? Mire, doctor, le voy a hablar lo que pasa en la vida real. No interviene la fiscalía. Listo. En la vida real, en el diario vivir de los abogados litigantes del país en penal, uno le dice al fiscal, oiga, venga, yo quiero hacer un preacuerdo con usted. Y el fiscal le dice, sí, pero es que yo soy el fiscal de audiencias preliminares, entonces eso le toca con el de conocimiento, lo que usted dice. Pero una vez pase el de conocimiento, yo ya pierdo la rebaja de pena porque ya no va a ser de hasta la mitad, sino hasta de la tercera parte. Entonces, ¿qué hace uno? Primera opción, se averigua desde antes cuál va a ser el fiscal que va a tener el caso en juicio y le pasa un escrito. Y le dice, doctor, tal, por escrito, es deseo de esta defensa técnica con el procesado no sé qué, realizar acercamientos y diálogos con miras a un preacuerdo antes de que se realice la presentación del escrito de acusación. Queda una constancia. Queda al menos una constancia. ¿Que eso en nada obliga a la fiscalía? Es cierto. Pero al menos quedó la intención de que usted quisiera aceptar los cargos. Al menos mediante preacuerdo. Otros, ¿qué hacen? Dicen, pues si usted quiere la rebaja... Pero eso hace para doctor, que el juez en un momento dado entre a aceptar, a hacer la rebaja de hasta la mitad por parte del juez de conocimiento, doctora, no, en el evento de que... el juez de conocimiento no puede meterse en lo que traten las partes en preacuerdos. Ya te voy a explicar para qué hace uno eso. Segunda opción, pásele un escrito al juez de conocimiento diciéndole, mire, yo quiero aceptar los cargos. El problema es que al allanarse, usted se gana el 50%, pero no tiene la posibilidad de negociar con fiscalía para quitarse algún delito, que es lo que hace uno en preacuerdos o negociaciones, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, si usted lo que quiere solamente es que le den la rebaja del 50%, pues allánese y ya. No se ponga a buscar preacuerdos. Los preacuerdos no están hechos para eso. Están hechos para una magnitud de cosas gigantescas en donde la defensa puede salir muy beneficiada, obteniendo más rebajas de lo que la ley le permite en allanamientos. Ya vamos a ver cómo es que funcionan esos. ¿Listo? Ahora, en esa primera opción donde usted la presenta y presenta el escrito para que la fiscalía quiera o no quiera, ¿qué es lo que hace usted? Trata de negociar con el fiscal y le dice, mire, doctor, hagamos un preacuerdo, no sé qué dice más. Luego le dice al juez de conocimiento y el juez de conocimiento le va a decir que él no se puede meter en la rebaja que ustedes pactaron. Interponga tutela. Y quizás el juez de tutela garantice el derecho. El de conocimiento no lo va a hacer. Porque él no puede mediar entre las partes. El juez es un árbitro. Él aquí no es parte. Entonces, si ustedes se reunieron por allá afuera de mi despacho, porque así se hacen los preacuerdos, eso es por fuera de audiencia. Preacuerdos, negociaciones y principios de oportunidad son fuera de las audiencias. Dice el juez, yo no tengo nada que ver en eso. Esos son tratos que hacen ustedes allá afuera, lejos de mí. Y si ustedes pactaron eso, yo no tengo nada que ver en eso. Ahora, si a usted no le parece el preacuerdo que la fiscalía está presentando, pues sencillo, no hay preacuerdo y sigamos adelante con el juicio. Eso es lo que va a hacer el juez de conocimiento. Porque hay una verificación de términos de preacuerdo también. Entonces, vamos despacito, ¿vale, doctor? Listo, doctora, gracias. Ahora. Doctora, buenas noches, una pregunta. Doctor Gámez, buenas Pero noches. doctora, pero si, bueno, hacemos el preacuerdo y estamos de acuerdo, ¿el juez tiene que certificar ese o el juez puede decir en determinado momento que no acepta ese preacuerdo? Claro, eso es facultativo del juez. O sea, el juez tiene que verificar que los preacuerdos cumplan con los reglamentos de preacuerdos, con lo que la ley establece de qué se puede y qué no se puede hacer en un preacuerdo, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, así las partes hayan pactado ochas y panochas, por decirlo así, por fuera de audiencia, en un preacuerdo que está firmado por el procesado, firmado con él, con huella, con tinta, con sangre, con de todo, avalado por la fiscalía, por el Ministerio Público, por el apoderado de víctimas, todos felices. Llega el juez y les dice, no, señor, no lo acepto. El juez lo puede hacer y se les tira a todos. Porque él encuentra que hay algo ilegal en el preacuerdo.
El que tiene la última palabra es el juez. Incluso ha pasado muchas veces que con todo firmado llegan a audiencia y el procesado se arrepiente y dice, no, yo ya no quiero firmar el preacuerdo. Pero ya está firmado. No, ya no quiero el preacuerdo. Y el juez le dice, no hay ningún problema, señor. El preacuerdo no existe. Solamente existe el preacuerdo hasta que yo lo apruebe. Si yo no lo apruebo, no existe. Y como yo veo que usted no lo quiere aceptar, pues no pasó nada y acá nunca hubo ningún preacuerdo. Ese es el poder que tiene el juez. Él tiene la última palabra para decir si sí o si no aprueba un preacuerdo. Entonces vamos a ver qué puede hacer la fiscalía y la defensa, qué pueden pactar en esos preacuerdos. ¿Listo? Porque yo sé que varios de ustedes tienen conocimiento porque pues me están preguntando por cosas muy específicas, pero hay muchos compañeros que están por allá diciendo, yo no estoy entendiendo nada de lo que están diciendo porque es que yo no trabajo en eso, y tienen toda la razón. Yo ni siquiera sabía qué era eso de los preacuerdos, ni de los allanamientos, ni no sé qué. Yo hasta ahora me estoy desayunando del asunto. Entonces vamos a empezar a hablar para todos estos compañeros que no tienen el conocimiento que de pronto otros sí tienen. Retomemos. Entonces, los allanamientos son aceptaciones de cargos tal cual, los hace el acusado, imputado, acusado o lo que sea, dependiendo de la etapa, porque él va cambiando de nombre a medida que van avanzando las etapas. Y es una manifestación libre, consciente y voluntaria. La hace él solito ante el juez, sin que nadie intervenga. Él le dice, mire, señor juez, yo quiero aceptar los cargos. El juez de conocimiento se sienta a hablar con él, por decirlo así, en audiencia, y le dice, ¿usted está seguro? ¿Segurito? ¿Segurito? ¿Usted sabe a lo que está renunciando? ¿Usted sabe lo que va a pasar? ¿A usted lo obligaron? No sé qué. Le explica todo. Es una conversación entre el juez y el procesado frente a si quiere o no aceptar los cargos. Ahí no interviene la fiscalía. Es más, ni siquiera interviene la defensa. La defensa solamente interviene si el procesado solicita tiempo para hablar con él, pero defensor y juez no van a hablar. El que habla con el juez es el procesado, frente a todos en la audiencia, eso sí. Pero es él, porque es él el que va a aceptar los cargos. Es él el que habla y le dice, sí, señor juez, sí quiero aceptarlo, sí entiendo lo que está pasando. No interviene nadie. Mientras que en los preacuerdos, las negociaciones y los principios de oportunidad, el juez no interviene en el comienzo. Eso lo hacen las partes allá lejos. Y es potestativo de la fiscalía si quiere o no quiere hacer el preacuerdo, la negociación o el principio. El defensor quiere, el procesado quiere, pero si la fiscalía no quiere, pues nadie la obliga. Porque ella es la titular de la acción penal. Si no se le pega, la regalada gana de hacerlo, no lo hace. Y hay muchos fiscales que no lo hacen. No lo hacen y le dicen, la defensa dice, pero usted me le está negando la oportunidad de terminar un proceso antes de obtener una rebaja. Y dice, yo no le estoy negando nada. Si quiere aceptar los cargos, para eso tiene la figura de allanamiento. Allánese allá en audiencia. Pero conmigo no va a venir a hablar nada de aceptar cargos. Yo con usted voy hasta juicio. Si usted quiere allanarse, siéntese en audiencia, dígale al juez que quiere aceptar y ya. Pero conmigo, no. Eso es facultativo de los fiscales. Entonces vamos a ver las tres figuras por aparte, preacuerdos, negociaciones y principios, porque son completamente distintas. ¿Listo? Vamos a hablar de los preacuerdos primero. Aquí va. Ay, no me abre. Deme un segundo porque como se cerró el Zoom, me cerró el archivo. Entonces, compartir, aquí, cerrar, compartir, acá. Listo. Ya. Entonces, los preacuerdos. Los preacuerdos tienen reglas propias que están del artículo 350 en adelante del Código. No, esos eran los... Doctores, sus audios, por favor. Del artículo 350 en adelante del Código de Procedimiento Penal.
Ese artículo señala desde qué momento se pueden hacer los preacuerdos. Y dice, desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obteniendo este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo en el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal, miren lo que puede hacer, le pueden quitar delitos, eliminaremos delitos, si no eliminamos delitos, podemos eliminar causales de agravación, entonces podemos convertir un homicidio agravado en un homicidio simple. Ese es el poder que tiene un preacuerdo, y a veces esa rebaja es tan grande como la del 50% y en ocasiones más. Para eso está hecho un preacuerdo. Uno no se sienta a negociar un preacuerdo con la fiscalía para que le dé el 50% de rebaja. Eso lo hace uno cuando ya ha perdido esa rebaja. Me explico. Por ejemplo, ya presentó escrito de acusación, le toca la tercera parte, pero si la fiscalía y el procesado pactan eventualmente que le dé el 50% de rebaja, lo que va a hacer es que degrada grados de participación, elimina delitos o causales de agravación para que se gane ese 50% de otra manera. Ya lo vamos a ver en casos. Para que tipifique la conducta dentro de su alegación conclusiva de una forma específica con miras a disminuir la pena. Es decir, convierte un delito en otro delito. Perdón. En un delito de menor categoría, pero eso también tiene reglas. No es que pueda ponerle lo que quiera, ¿no? Llamar al gato perro, dice la Corte. Y dice, también podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiese un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la forma prevista en el inciso anterior. En el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognitivos, proyecte formular cargos distintos y más gravosos a los consignados en la formulación de imputación, que es lo que cambia cuando les hablo del principio de congruencia jurídica que puede cambiar entre imputación y acusación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible imputación. Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten garantías fundamentales. Ahí es cuando se mete el juez y dice, no apruebo el preacuerdo porque es ilegal. Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a convocar audiencia para dictar sentencia, que es la individualización de pena y sentencia, y las reparaciones efectivas a la víctima, si pueden resultar de los preacuerdos entre fiscal, imputado o acusado, pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes. Entonces, vamos a ver cómo es que funciona ahora sí el preacuerdo. Entonces, el preacuerdo tiene unos fines específicos que también es buscar rebajas de pena y terminar el proceso antes. Pero hay unos momentos para poder hacer el preacuerdo. Dice, primero, desde antes de la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de presentarse el escrito de acusación. 2, una vez presentada la acusación, el escrito, y hasta el momento en que se ha interrogado el acusado al inicio del juicio. Y 3, instalado el juicio oral, una vez el acusado es interrogado sobre la aceptación de cargos de responsabilidad. Esos son los 3 momentos en que se pueden hacer los preacuerdos. Estos son los llamados fines de los preacuerdos, que eso es una cháchara hasta bonita, pero que poco se cumple, que se supone que es para humanizar la actuación y no hacer procesos eternos, para buscar la reparación integral, una solución a los conflictos de forma anticipada y un montón de cosas lo más de bonitas que rara vez se cumplen, sobre todo frente a la víctima. Entonces, Profe, un favor. Señor. ¿Puede devolverlo a la imagen de oportunidad para presentarlos, por favor? Sí, señor, aquí está. Ya les voy a explicar cómo funcionan cada uno de estos, porque esto Dale. es... Listo. Entonces, aquí voy a abrirles la posibilidad de lo que hace o lo que puede llegar a plantear la Fiscalía con la defensa. Entonces, voy a tener que borrarles el tablero. No sé si ya tomaron foto de esto. Lo borro ya porque... Sí, ya lo...
Uy, se le metieron a la casa de alguien, Virgen Santísima, que ojalá esté bien. Bueno, cerramos acá y le damos texto. Entonces vamos a retomar el momento en que la Fiscalía puede hacer los preacuerdos. Ay, Jesús. Entonces acá. Formulación de imputación. ¿Esta es la primera audiencia de cuál etapa, doctores? Bueno, la única audiencia de qué etapa? De la investigación. Exacto, de la investigación. De la investigación y es la que da inicio formal al proceso. Esa es la audiencia de formulación de imputación. ¿Qué sigue después de la audiencia de formulación de imputación? Si la Fiscalía presenta el escrito de acusación, ¿qué sigue? ¿La audiencia de qué? La preparatoria. No, El escrito de imputación. no. Se llama audiencia de formulación de acusación. Acuérdense que estas se parecen bastante. Formulación de imputación y formulación de acusación. Formulación de acusación. Luego sí sigue la preparatoria, ¿no es cierto? Sí. Preparatoria. Y finalmente llega el juicio. Ay, 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 ay. Espérame acá. Vamos esto aquí un poquito. Le voy a colocar aquí AU para que ustedes sepan que estas son audiencias, porque hay una ahí que no es audiencia, que es la presentación del escrito de acusación. Audiencia de formulación de imputación. Audiencia de formulación de acusación. Audiencia preparatoria. Uy, no sé por qué me sobreescribió preparatoria. Y finalmente audiencia. Ay, Dios mío. Carajo. Audiencia de juicio. ¡Ah! Espérenme a ver cómo le hago para que esto no se... No, no me deja. Es que este espacio es muy pequeño. Vamos a hacer una cosa. Y disminuirle el tamaño de la letra, profe. No se puede, en Zoom no se puede disminuir el tamaño de la letra. Vamos a hacerlas por aparte. Entonces, audiencia de formulación de imputación. Esta es la primera audiencia del proceso, es la que pone en marcha oficialmente el proceso y es la primera audiencia o la única audiencia de la etapa de investigación. Después viene la audiencia de formulación de acusación. Siempre y cuando la Fiscalía haya presentado el escrito de acusación. Se la voy a colocar aquí arribita porque ustedes saben que no es audiencia. Presentación del escrito de acusación. Ahora sí. Aquí. Siguiente audiencia. Audiencia preparatoria. Preparatoria. Y aquí, audiencia de juicio. Listo. Entonces, ahora sí tenemos el proceso completo. Aquí, acá y acá. ¿En cuáles de estas audiencias puede el procesado aceptar cargos? En la audiencia de formulación de imputación, ¿el procesado puede aceptar cargos, doctores? ¿Allanarse? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, ay, Antes, no sé por qué no está saliendo completa la audiencia de formulación de imputación. Mira, cuando le doy clic se va. Ya. Audiencia de formulación de imputación. Entonces, aquí ya sabemos que el procesado se puede... ¡Ah! Maldita sea.
que el procesado se puede allanar, que es diferente a preacordar. Entonces, aquí se allana. Allanamiento. ¿En cuál otra se puede allanar? Audiencia preparatoria. En la formulación de acusación también, profe. No, en la acusación, bueno, pues se puede, pero no está obligado el juez a preguntarle, ¿no es cierto? Entonces aquí también se puede allanar. Ay, Dios mío, ¿por qué no sirve? Ya. Entonces acá, allanamiento. Allanamiento. ¿Y en cuál es la última en donde le pregunten si quiere allanarse o no? Al inicio Al del inicio de juicio. la etapa del juicio. Ok, muy bien. Esa es la última donde él se puede allanar. Ahora, vamos a ver en qué oportunidades se puede preacordar. En cualquier intermedio de las audiencias se puede preacordar. ¿Listo? Entonces, antes de la audiencia de formulación de imputación, a pesar de que el 350 dice que la audiencia de formulación de imputación, o una vez formulada la imputación, la Corte Constitucional dijo, incluso desde antes, es decir, en la etapa de indagación, pueden preacordar. Lo que pasa es que eso no lo hace la Fiscalía. La Fiscalía le dice a uno, yo voy a imputación y ahí sí me siento y preacordamos. Pero está previsto por la Corte Constitucional que se puede hacer desde antes, es decir, de aquí para atrás. De aquí para atrás. Ay. De aquí hacia atrás también se puede preacordar. ¿Dónde más se puede preacordar? Desde la audiencia de formulación de imputación y antes de presentarse el escrito de acusación. Aquí, en este intermedio, se puede preacordar. Acá las vamos a colocar con otro color. Ay. No, no me deja. Dios mío, con este son de mugre. Ya, acá. Recuerden que los preacuerdos se hacen por fuera de audiencia, porque son las partes las que se sientan a trabajar, fiscalía y defensa. Recuerden que el juez no es parte. Ellos son los que se sientan y se sientan por fuera de las audiencias a hablar. Entonces, desde antes de la audiencia de formulación de imputación la pueden hacer, pero rara vez la hacen, nunca la hacen, de hecho. Es una vez formulada la imputación y antes de presentarse el escrito de acusación, puede haber preacuerdo. Aquí. Esa es la primera oportunidad. ¿Cuándo más puede haber preacuerdo? Una vez presentada la acusación, que es la audiencia de formulación de acusación, y hasta antes de la audiencia preparatoria, también puede haber preacuerdo acá en el intermedio. Por fuera de cada una de las audiencias. Acá. Otra vez, preacuerdo. Preacuerdo. ¿Cuándo más? Aquí en el juicio. Después de la preparatoria y antes del juicio. Puede haber preacuerdo. Aquí. Preacuerdo. ¿Cuándo más puede haber preacuerdo? Incluso iniciado el juicio. ¿Qué es lo que no pasa con los allanamientos? El allanamiento, una vez se inicia el juicio, ya no va a haber preacuerdo. Pero hay casos en donde está en desarrollo del juicio, y quieren hacer un preacuerdo. El procesado se rinde en pleno juicio y puede hacer un preacuerdo, incluso aquí durante la etapa de juicio, durante la audiencia de juicio. Preacuerdo. Preacuerdo.
En cualquiera de esos momentos pueden hacer preacuerdos. Recuerden, una vez más, los preacuerdos son por fuera de las audiencias. Y dependiendo del momento en donde se haga el preacuerdo, el juez va a verificar en la próxima audiencia que le toque ese preacuerdo. Entonces, si hacen el preacuerdo entre la imputación y la presentación del escrito de acusación, pues ya no va a haber presentación de escrito de acusación, sino que el preacuerdo va a ser las veces del del escrito de acusación. ¿Me hice entender en esa parte? ¿O fue complejo? ¿Puedes repetir, profe? Perdón. Les explico. Está Se con rebaja. formula una imputación al señor por el delito de falsedad material en documento público, agravada por el uso. O sea, una falsedad con un agravante. La fiscalía, después de esa formulación de imputación, tiene unos términos para presentar el escrito de acusación, ¿no es cierto? Que nosotros sabemos que son 90 o 120 o 240, en este caso lo más seguro es que sean 90, porque ese delito es de los pequeños. 90. Antes de que se le venza el término a la fiscalía, antes de que presente el escrito de acusación, la defensa se le acerca a la fiscalía antes de esto. Miren, todavía no hay juez. Ya se formuló la imputación y va y le dice, oiga, señor fiscal, hagamos un preacuerdo. Y el fiscal le dice, listo, ¿qué ofrece? Le propone, esto es una negociación, de hecho. ¿Qué ofrece? Le dice el fiscal al defensor y el defensor le dice, doctor, ¿por qué no me hace un favor y me le quita el agravante? Elimíneme un agravante. Y el fiscal le dice, listo. Entonces hacemos un preacuerdo en donde el delito que teníamos, que era falsedad en documento público agravado por el uso, quedó convertido en falsedad en documento público, sin el agravante. Entonces, como ya tenemos ese escrito de preacuerdo, ese escrito de preacuerdo va a ser las veces del escrito de acusación, ya no se va a presentar escrito de acusación. Y entonces se lo presentamos al juez, o sea, bueno, al centro de servicios, y ese centro de servicios lo reparte y se lo asigna a un juez de conocimiento, que en este caso va a ser de categoría del circuito, porque es una falsedad, y ese juez, en vez de hacer audiencia de formulación de acusación, va a hacer audiencia de verificación de preacuerdo. Y va a revisar los términos del preacuerdo y va a decir, ¿apruebo o no apruebo el preacuerdo? Si lo aprueba, no va a haber ninguna de estas audiencias, ya no hubo acusación, ya no va a haber preparatoria y no va a haber juicio. Y el juez va a quedar obligado a los términos del preacuerdo si lo aprueba. Es decir, que le va a dar, no, va a dictar una sentencia por el delito de falsedad en documento público, falsedad material en documento público, sin agravante. En esos términos va a quedar. ¿Ven? Doctora, yo tengo una inquietud y en este sentido también se podría entonces, aparte de quitarle los agravantes y los calificantes, se le podría, digamos, y se le podría también hacer la negociación que ya no sea como autor, sino modificar el tema de los grados de participación. ¿Podría? Se podía hasta este año. ¿La degradación de la conducta hasta este año, doctora? Hasta este año se podía cambiar el grado de participación de coautor o de autor a cómplice, se podía, para obtener la rebaja del 50%. Pero la Corte Suprema de Justicia sacó una sentencia en donde dice que eso es ilegal, que no se puede dar esa rebaja. Entonces hay jueces que aplican la sentencia y jueces que no. Pero ya la Corte se pronunció y dijo, ese cambio que venían ustedes haciendo de degradar de autor a cómplice ya no se puede hacer. La Corte lo pronunció este año, en sala de casación, que era lo que uno hacía para ganarse el 50%, incluso en la audiencia preparatoria o en el juicio. Y es que el grado de participación le da rebaja de la mitad. Cuando ustedes pasan de autores a cómplices, dice, el cómplice tendrá la pena rebajada en la mitad. Entonces uno se ganaba en la audiencia preparatoria, donde ya no tenía la rebaja del 50%, o en la audiencia de juicio, o incluso en la audiencia de formulación de acusación, donde ya se ha presentado el escrito de acusación, uno se podía ganar el 50% como defensor. Pues uno, digo uno, ¿no? Porque pues uno se lo gana es para su cliente, se gana la rebaja del 50%, buscando que el fiscal le degradara el grado de participación de autor a cómplice.
y se ganaba uno el 50% ahí. Pero la Corte no ve que este año le dio por decir que ya. La Corte cambia de opiniones cada rato. Doctora, y esto que digamos que decidió la Corte Suprema, ¿es aplicable incluso para delitos suscitados con anterioridad a este pronunciamiento o opera desde ahí en adelante, o sea, a partir de este año en adelante? Las sentencias de las Cortes no tienen principio de favorabilidad. Las sentencias de las Cortes rigen hacia el futuro. Entonces, será un objeto de ese pronunciamiento de la Corte todos los preacuerdos y todas las negociaciones que se hagan después del pronunciamiento. Así los hechos sean anteriores al pronunciamiento. Porque como se refieren es al preacuerdo y no a los hechos, entonces tendrá que verse no, pero es que yo tengo un proceso de hace 3 años y la Corte no había dicho eso hace 3 años. Sí, pero es que aquí no hay principio de favorabilidad. La favorabilidad se aplica de leyes, no de jurisprudencias. Entonces, si la jurisprudencia salió ahorita, usted se rige a las reglas del preacuerdo. ¿Listo? Perdón, doctora, ¿nos podría regalar el número de la sentencia, por favor, para... Ay, no me acuerdo ahorita, pero espérame un segundo a ver si la encuentro así rapidísimo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo una duda, o sea, yo realmente no manejo mucho el tema penal laboralmente, pero sí tengo una duda, es que, o sea, ¿qué ofrecimiento hace digamos, el defensor o la defensa para que la fiscalía, pues, acepte dicho preacuerdo? O sea, digamos, la fiscalía, ¿a razón de qué puede llegar a aceptar eso? ¿Qué tipo de, no sé, propuestas uno puede llegar a presentarle para eso? Lo que pasa es que la fiscalía gana porque gana un juicio desde antes de hacerlo. O sea, no es que nosotros nos sentemos como defensores a ofrecerle, oiga, venga, doctor, mire, le doy este Rolex o le doy esta platica y usted me acepta de acuerdo. No. Uno le dice al fiscal, le digo, mire, ahórrese un proceso, hombre. ¿Para qué nos vamos a desgastar más en esto si él quiere aceptar los cargos? ¿Para qué se va a poner usted a desgastar a la administración de justicia, a desgastarse usted en un proceso con todos los que tiene, sabiendo que este tipo acepta los cargos? Venga, sentémonos y hagamos un preacuerdo. Y hay fiscales que dicen, ay, sí, me quito un proceso encima. Estadística. Gano por W, como dicen por ahí. Sin jugar el partido ganas. Entonces al fiscal le interesa por ese lado. Pero hay fiscales que dicen, no hago preacuerdos. No le interesa. Entonces el defensor, por más que le ofrezca esta vida y la otra, diciéndole, mire, doctor, por favor, sentémonos, llegamos al preacuerdo y se quita este proceso tan cansón de encima. No quiero. Pues no lo hace. Eso es lo que se le ofrece al fiscal. Se le ofrece al fiscal, mire, doctor, él va a hacer un preacuerdo, es una terminación anticipada, es decir, no se va a desgastar más usted en audiencia y va a sacar un proceso con una sentencia condenatoria que le sirva a usted para su despacho mostrando un caso positivo en donde la fiscalía gana, porque la fiscalía gana cuando logra condena. Entonces, mire, ya, estamos derrotados, queremos esto, por favor. Y entonces él le dice uno defensor le dice al fiscal, le dice, mire, doctor, el muchacho acepta los cargos mediante preacuerdo si usted me le da esto, es decir, si usted me le elimina este agravante, si me le quita este delito, si pactamos la pena, si acordamos esta rebaja, eso se puede hacer. Incluso hay una sentencia del año 2008 que habla que la fiscalía puede preacordar subrogados y sustitutos, es decir, que puede conceder prisión domiciliaria, siempre y cuando se den los requisitos de ley. Que después salió la Corte a decir también eso. Espérame, verás, preacuerdo simple de grado 2016. Eso es lo que le ofrece, doctora Diana. ¿Me hice entender? Sí, señora, muchas gracias. Aquí está. Creo que esta es la sentencia que les estaba comentando. Está abriendo. ¿Hasta aquí es claro para ustedes cómo se diferencia el preacuerdo de los allanamientos? Sí, doctor, gracias. No, esta es una sentencia de tutela del Tribunal de Tunja. Les aseguro que ahorita se las busco y se las envío. Es que si me pongo a buscarla, perdemos los 5 minutos de clase que nos falta. Ahora, ¿qué puede hacer la Fiscalía en esos momentos de preacuerdo, de preacuerdo, de preacuerdo, de preacuerdo? Todos estos momentos.
Es lo que vamos a ver. Entonces, en principio puede eliminar un tipo penal. Solo uno. Ah, no, es que yo le imputé 3 y le voy a quitar 2. No, ilegal. Solo uno le puedes quitar. Esa es una causal para que el juez impone el preacuerdo. Y es lo que se llama acumulación indebida de beneficios, es decir, cuando le das más de una ganancia, solo puede obtener una ganancia. Entonces, o le das una rebaja de pena, aceptando los cargos como están, y uno dice, bueno, ¿y para qué entonces voy a hacer un preacuerdo si me da lo mismo que allanarme? Porque allanándote, el juez aplica el sistema de cuartos, individualiza la pena como nosotros la aprendimos a hacer, pero en preacuerdos no. Entonces, ¿qué pasa? Si se elimina el sistema de cuartos, el juez tiene el mínimo y el máximo como topes para imponer la pena, y eso es un riesgo muy alto para la defensa. Entonces, lo que hacen es que pactan la pena. Y le dicen, mire, doctor, yo me allano tal cual, no me dé nada, pero pactemos la pena. Para amarrar al juez, se llama eso. Para que el juez no se pueda mover del mínimo al máximo. Eso lo pueden hacer. Y entonces ustedes ven preacuerdos en donde la fiscalía individualiza la pena completa y le dice, la pena definitiva a imponer a este señor juez, será de tantos meses. El juez verifica la pena y dice, está bien, listo, aprueba el preacuerdo y no le puede imponer un día más de eso que pactaron las partes en el preacuerdo. Esa es la primera opción, allanarse tal cual con individualización de pena, con tasación punitiva, para que el juez no la pueda tasar por aparte y se dé una pena definitiva a imponer entre partes, desde que sea legal. Segunda posibilidad, eliminar un agravante de alguno de los delitos o del único delito que se presente. Tercera posibilidad, eliminar un delito. Si se elimina un agravante o se elimina un delito, no se puede dar rebaja de pena adicional, sino que lo que se eliminó y ganó por ahí, por eso fue lo que logró. ¿Qué más se puede hacer? Pactar subrogados y sustitutos, lo que les digo, suspensión condicional de la ejecución de la pena o la prisión domiciliaria se pueden pactar en preacuerdos, siempre y cuando se respeten los términos legales o los requisitos legales que establece el Código Penal para conceder el subrogado o el sustituto de pena. Eso es lo que dicen las diapositivas, doctores, en esta parte. Están aquí. Acá. Complejo. A ver, ¿dónde está? Mira, establecer el monto definitivo de la pena a imponer, que es lo que les digo en donde pactan la pena. Eliminar una circunstancia de agravación. Eliminar un delito, siempre y cuando no sea el de la pena mayor. Esa es una de las cosas que no se pueden hacer. Entonces, la Corte también se pronunció diciendo, los calificantes del hurto no se pueden eliminar. Por ejemplo, si usted tiene un hurto calificado y agravado, no lo puede dejar en hurto agravado. Porque el hurto calificado se constituye en delito principal cuando es hurto calificado. Entonces, usted puede quitarle el agravante, pero no el calificante. Si es hurto agravado, le puede quitar el agravante y dejarle el hurto, porque sigue siendo el delito principal el hurto. Si usted tiene un hurto y un homicidio, no puede eliminarle el homicidio y dejarle el hurto, porque el homicidio tiene pena más grande que el hurto. ¿Qué es lo que habla aquí? Eliminar un delito siempre y cuando no sea el de pena mayor o delito principal. Conceder una variación en el grado de participación solo para comportar una rebaja de pena. Esto es lo que les digo que ya cambió, que es lo que voy a averiguar la sentencia exacta, que aún así muchos jueces no aplican, que es cambiar de autor a cómplice para ganarse una rebaja del 50%. Y estas son las cosas que no puede hacer la Fiscalía en sede de preacuerdos. Estas son sentencias de la Corte Constitucional en donde se llama fuertemente la atención de la Fiscalía diciéndole usted está haciendo preacuerdos ilegales. Usted se está burlando de las víctimas, usted se está burlando de la Administración de Justicia haciendo esta clase de preacuerdos. Primera sentencia, C-1260 del año 2005 y reiterada por la Corte Suprema de Justicia el 3 de febrero de 2016 con José Leonidas Bustos. Dicen, la facultad del fiscal de celebrar preacuerdos no le permite crear nuevos tipos penales, no puede dar a los tipos penales una calificación jurídica distinta a la que les corresponde. Me explico. La Fiscalía puede cambiar un tipo penal por otro. Eso lo puede hacer en sede de un preacuerdo, pero no puede desnaturalizar los hechos. Me explico. No puede convertir un homicidio en lesiones. ¿Por qué? Porque en las lesiones hay una persona viva y en el homicidio hay una muerta. ¿Y usted cómo desaparece el muerto?
Si usted como fiscal convierte un homicidio en lesiones, usted está creando un tipo penal diferente a la calificación que se dio. Completamente diferente y completamente diferente a la congruencia fáctica, a los hechos. Usted no puede hacer eso. ¿Listo? Como fiscal no lo puede hacer. C1260 del año 2005. Segunda prohibición, Corte Constitucional, sentencia de unificación 479 de 2019. La Fiscalía no puede preacordar o reconocer la circunstancia de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas. Esa era otra que también usaban. O usábamos los defensores, le decíamos, oiga, venga, reconózcale la marginalidad como única rebaja. La marginalidad es la rebaja más grande que existe en todo el sistema. Porque la pena queda en una sexta parte. O sea, queda uno, como dicen por ahí algunos jueces, queda el juez arrodillado pidiéndole perdón al procesado por haberlo molestado, con preacuerdos en donde se reconoce marginalidad y pobreza extremas. Esa no se puede reconocer por preacuerdo si no se da. Y si se da, pues ¿para qué la reconoce por preacuerdo si es un derecho del procesado? Se supone que yo reconozco por preacuerdo lo que el procesado no tiene derecho. ¿El procesado tiene derecho a que le eliminen un delito? No. ¿El procesado tiene derecho a que le eliminen un agravante? No. Pero lo puedo hacer por preacuerdo. ¿El procesado tiene derecho a preacordar una rebaja de pena? Sí, desde que sea legal. Pero yo no le puedo decir al procesado que le reconozco la legítima defensa o que le reconozco un estado de necesidad o que le reconozco una circunstancia de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema o que le reconozco una ira o intenso dolor si en el caso no hay nada que me acredite que eso está presente. Eso es ilegal también. Sentencia de unificación 479 de 2019. En la misma sentencia dice, no puede desconocer los derechos de las víctimas en sede de sus preacuerdos, especialmente en delitos graves y donde intervengan sujetos de especial protección constitucional en calidad de víctimas. Su derecho a la participación demanda una protección constitucional reforzada. Eso dice la Corte Constitucional. ¿Qué hacen los jueces y qué hacen los fiscales? Lo que hacen es que no hacen un preacuerdo si la víctima no está presente. Pero si la víctima está presente y dice, yo no estoy de acuerdo con el preacuerdo, el fiscal le dice, ah, bueno, chévere, pues opóngase y haga lo que quiera, pero igual hacemos el preacuerdo. Y van ante el juez de conocimiento y le dicen, doctor, aquí está el preacuerdo, se llamó a la víctima, pero no está de acuerdo. Y el juez escucha a la víctima. Y si ve que lo que alega la víctima no vulnera derechos y garantías constitucionales ni etapas legales, no le va a poner cuidado a la víctima y va a aprobar el preacuerdo. Eso es lo que pasa en la vida real. Si ve que se saltaron a la víctima porque, por ejemplo, convirtieron un homicidio en lesiones, ahí sí no va a aprobar el preacuerdo, porque está saltando una prohibición legal. Cuarta cosa que no puede hacer la Fiscalía General de la Nación en sede de preacuerdos, saltar el requisito de procedibilidad del artículo 349. Esto sí que es importante. Esto del 349 fue lo que le dañó el preacuerdo a los NULE. ¿Qué es el 349? El contenido del 349 dice que en los delitos en donde haya habido incremento patrimonial para el sujeto activo de la conducta, para que proceda el preacuerdo, o sea, solo para que se pueda sentar a firmar el preacuerdo, el procesado tiene que haber entregado el 50% de lo que se apropió y haber garantizar de forma efectiva que va a pagar el otro 50%. Y si no, no hay ni siquiera derecho a hacer preacuerdo. Entonces, los NULE dijeron, yo quiero hacer preacuerdo. Y les dijeron, ah, bueno, listo, vamos. Y les dijeron, ah, pero no sé cuántos miles de billones de pesos ustedes se robaron. ¿Dónde está la plata? Ah, no, es que yo no tengo sino 200 millones de pesos. Ah, no, hermano, entonces no hay preacuerdo. Así. Eso es lo que dice el 349. Si usted se roba 2 millones de pesos o se apropia, porque eso no es solo para el hurto, es para cualquiera. Hurto, estafa, peculados, todo lo que implique dinero para el sujeto activo de la conducta o incremento patrimonial. Si usted se llevó 2 millones de pesos como sujeto activo, para sentarse a verificar el preacuerdo, usted tiene que haber entregado 1 millón y asegurar que va a entregar el otro millón antes de que termine el proceso. Y si no, no le dan el preacuerdo. No se lo aprueban. ¿Listo, doctores? Mañana continuamos viendo esto de preacuerdos, que no alcanzamos a ver las demás.
Quedamos entonces así y mañana abordamos Gracias, el doctora. tema y empezamos a hacer ejercicios de preacuerdos. Les pongo preacuerdos y ustedes me dicen si son legales o ilegales. ¿Listo? Que estén muy bien, doctores. Listo, Que doctora. descansen. Muchas gracias. Hasta Bueno, luego. doctora, muchas gracias. Que tenga una feliz noche. Chao, profe, que Igualmente. descanse, chao. Chao. Gracias, Feliz doctora. noche, doctora.